bueno, pues podemos iniciar el debate y... Sí, yo querría añadir algo que ha dicho Jesús ahora, que es lo siguiente. Esa posición geoestratégica de Zaragoza, que efectivamente ahora todo el mundo sabe, pues nos sitúa más o menos en 300 kilómetros del 80% del PIB español. Pero sobre todo hay una cosa mucho más importante por el tema de internacionalización que hablaba antes Antonio, que es que estamos a 2.000 kilómetros del 76% del PIB de la Unión Europea. Y por lo tanto, esa travesía central, teniendo en cuenta la congestión que tienen las redes ferroviarias pasando por Barcelona y pasando por Irún, permitiría el transporte de mercancías a unos costes mucho más reducidos y unos periodos de tiempo mucho más cortos. Yo creo que efectivamente el que en estos momentos el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España apuesten por intentar desarrollar esa travesía central, creo que sería muy importante para lo que es la logística en Zaragoza, que yo creo que efectivamente es un elemento importante y una actividad lógicamente a desarrollar. Contamos con una plataforma, con 3 plataformas, pero una importante que es la que yo conozco más al ser presidente de la Asociación de Empresarios de Plaza, que es la plataforma logística de Plaza, y yo creo que efectivamente tenemos ahí una apuesta muy importante de futuro. Porque luego hay otro tema que es la internacionalización, donde efectivamente hay que ya en estos momentos el concepto de internacionalización ya no solo exportar. En estos momentos hay un planteamiento que es vamos a ver dónde producimos, vamos a ver dónde ensamblamos y vamos a ver dónde distribuimos. Y en ese tema yo creo que efectivamente si se adecuan algunas cosas, yo creo que las empresas españolas y las empresas aragonesas son competitivas para salir a los mercados internacionales. La competitividad viene porque le creemos los marcos adecuados y uno de los problemas que hemos tenido ha sido la falta de flexibilidad para poder adecuarnos a las situaciones de crisis en las cuales hemos vivido. Y por último, para terminar con este tema de la internacionalización, lo que está claro es que aquellas empresas que tienen un grado de internacionalización importante no solamente están sobreviviendo o superando bien la crisis, sino algunas están creciendo. Y teniendo en cuenta que Aragón concretamente tiene el 3% más o menos del PIB nacional, pero sin embargo sus exportaciones son el 6%, lo cual quiere decir que tenemos empresas que exportan y muy bien. Sí, a mí, aprovechando que tenemos hoy 3 pesos pesados, ¿no? Que tenemos 3 pesos pesados, digo, de alto nivel en el mundo empresarial. Claro, a mí sí que me gustaría preguntar, porque claro, se habla aquí de confianza, de ventanas abiertas, y hay un problema en la calle, que es el que yo quiero introducir o transmitir, o preguntarles a ustedes 3, como 3 personas de gran conocimiento en la materia, es, claro, se habla de confianza. En la calle en estos momentos la verdad es que hay un nivel de sufrimiento alto, especialmente entre nuestros jóvenes que tienen un futuro profesional, desgraciadamente, en estos momentos totalmente coartado. En estos momentos las promociones que están saliendo de nuestras facultades no tienen dónde colocarse y las colocaciones que tienen son de bajísimo coste. Entonces, a mí me gustaría preguntarles a los 3 o que nos pudieran decir, por lanzar un mensaje a todos esos jóvenes que hoy nos están viendo y a sus familias y a todos los que se encuentran en paro, claro, porque aquí hablamos de la creación de empleo, pero yo últimamente a todos los foros empresariales que asisto, a todas las reuniones en polígonos, veo a los empresarios y veo a los dirigentes empresariales, por no hablar ya de los políticos, completamente despistados. O sea, quiero decir, nadie sabe por dónde podemos ir. Entonces, a mí me gustaría que, a ver si cualquiera de nuestros 3 pesos pesados de hoy, con el buen sentido de la palabra, nos pudierais abrir un camino en el sentido de decir, ¿dónde está nuestro futuro? Porque aquí no lo ve nadie. Quiero decir que cuando uno va por España o cuando viajas al extranjero y existes, hablas con personas que son líderes en diferentes y nadie sabe por dónde vamos. Entonces, se nos hablaba ya de brotes verdes, desgraciadamente, hace 2 o 3 años, en una expresión claramente desgraciada posteriormente para quien la formuló, pero sí que me gustaría que ayudarais a todos los jóvenes que nos están viendo, ¿dónde está el futuro? ¿Dónde van a tener sus puestos de trabajo? Porque en estos momentos en la calle no se ve. Ya sé que la pregunta no es fácil. Yo sí, sí, Jesús. Por romper el hielo. Y yo pienso que el principal factor clave de empleo son las empresas. Así que si alguien tiene que generar empleo, son las empresas. No, hasta ahí sí, pero... Y la labor clave por parte de todos, digo por parte absolutamente de todos, ha de ser de impulsar y animar que los empresarios sigan apostando por generar negocio, generar riqueza y que sigan invirtiendo en sus empresas. A partir de allí,
Lógicamente, aquí se han tocado varios temas y algunos son muy importantes. El tema de apertura de mercados, el tema de internacionalización es clave. Hay una gran demanda de empresas, de profesionales de comercio exterior y sigue habiendo demanda. El problema es que en España tenemos en determinadas ocasiones carencias y visibilidad entre el mundo de la empresa y la formación universitaria o profesional. ¿Qué ocurre? Que hay demandas de los mercados a nivel empresarial, piden, y que la enseñanza profesional universitaria no consigue formar con las exigencias que los mercados, a nivel de idiomas, a nivel de prácticas, a nivel de formación de mercados. Aquellas empresas que han dado oportunidades, y voy a bajar al detalle, no solo el tema de comercio exterior, sino temas de franquicias. En Aragón hay 18 empresas que en los últimos 3 años han conseguido el salto a franquiciadores. A nivel de excelencia empresarial, un salto más allá de la calidad, no hay una formación específica. En tema logística, tenemos ahora formación, que somos un referente, Aragón. Empezamos ya hace 8 años. Y somos casi una isla en España, pero que hay muchas oportunidades. Es decir, que hay una serie de nichos que a nivel empresarial, independientemente de sectores, sí que hay oportunidades. Lógicamente, el tema de los idiomas es clave, la formación y dominar varios idiomas es clave, la experiencia internacional es clave, y aquellas empresas, porque lógicamente la crisis, en España tenemos una crisis financiera muy importante en los mercados, pero hay mercados exteriores que están demandando muchos bienes y servicios que pueden ser competitivos los nuestros. Tener gente formada con experiencia en mercados internacionales y con dominio de idiomas, lógicamente nos puede posibilitar la consolidación y creación de empleo y que empresas de Aragón se abran al exterior. Don Jesús, que no me ayuda mucho, don Antonio, écheme una mano porque no me ha puesto mucha luz en el camino, don Jesús. Bueno, yo comparto todo lo que ha dicho Jesús totalmente. Pues entonces poca luz tenemos aquí. Pero bueno, yo a eso añadiría una cosa que quizá es importante. Yo a la juventud le diría que no piensen qué podemos hacer por ellos, sino qué pueden hacer ellos por los demás, o por ellos mismos. Y yo creo que hay una cosa que tenemos que estimular, que es la capacidad emprendedora de nuestra juventud, la capacidad de emprender, la capacidad de hacer cosas por nosotros mismos, no pensar que todo nos tiene que venir dado. Yo comparto que los empresarios son los únicos que crean empleo, totalmente, los únicos que crean empleo, porque los demás, si tenemos que pensar que vamos a ser funcionarios, que vamos a crear un puesto de trabajo, ya vemos cómo está llegando este tema. A los funcionarios cada día nos están recortando más el sueldo. O sea que yo creo que eso de ser funcionario tiene que ser algo que tiene que salir de la mente de la familia española. Porque yo creo que es una cosa de la mente de la familia, no de los chicos, seguramente de la mente de la familia. Y le dicen, tu hijo, hazte abogado, luego una posición y ya estás, inspector de finanzas del Estado, ya tienes la vida resuelta para siempre. Vamos a pensar en otra cuestión, ¿no? Y yo creo que los emprendedores tenemos que apoyar todas esas capacidades de emprendimiento que hay, y todas las capacidades de emprendimiento que hay bastante más de la que nos pensamos. Tenemos muchos emprendedores caminando por la calle, licenciados o no licenciados, y lo que tenemos que ser capaces de intentar que esas personas tengan esa oportunidad de llevar adelante su proyecto. Y es otro de los trabajos que estamos haciendo importantemente desde el Instituto Aragón de Fomento, y que nos sentimos muy orgullosos, pero no solamente nosotros, sino que en Aragón hay 19 entes que trabajan con emprendedores. Y que Aragón fue, en el año 2008, fue la comunidad con más capacidad de emprendimiento después de Madrid, de España. En este momento somos la sexta, hemos bajado, ¿vale? Pero yo creo que ahí tenemos una capacidad que tenemos que explotar. Pero claro, tenemos que llegar a la universidad y que los profesores hablen de emprendimiento, no solo hablen de análisis, que hablen también de emprendimiento, de emprendedores, de todo, que nos vendrá bien, no solamente para que haya luego futuros empresarios, sino para que dentro de las empresas haya también capacidad de emprendimiento, y que a los empresarios también nos va a venir muy bien, ¿verdad? Y yo creo que hay un trabajo importante que debemos de hacer y que se viene haciendo, pero todavía tenemos que mejorar más. Yo creo que hay oportunidades, hay medios para poder ayudar a la gente a que creen su empresa o que lleven adelante su idea, bien con una empresa, bien con una startup, bien buscando un capital riesgo, bien buscando un business angel para apoyar. Yo creo que hay oportunidades, y aquel que tenga una idea, que no se sienta de momento capaz, que venga y no la cuente, y que nos diga, yo quiero hacer esto, pero no sé cómo hacerlo. Pues nosotros le podemos echar una mano, le podemos ayudar. Si hoy lo que nos hace falta son ideas.
Cada idea que llega al mercado es una idea innovadora, seguramente, que no hace lo mismo que hacen los otros, hace algo diferente, por lo tanto es una innovación, y por lo tanto eso ayuda a la economía. Y cada idea que se pone en práctica es un valor económico que echamos en la sociedad. Por lo tanto, tenemos que apoyar a los emprendedores, y en este momento hay capacidad para apoyar a los emprendedores, hay capacidad para asesoramiento y seguramente hay capacidad para financiar. Y por lo tanto yo animo aquí a todos aquellos universitarios que tú comentabas que piensen que pueden tener una oportunidad, que solamente hay que buscarla. A los que me parece que no les espera ningún futuro es al que no tiene formación, por lo que ustedes dicen. El que carece de formación que se ha muerto. O don José María, denos su experiencia, José Miguel. A ver, yo posiblemente porque tengo perspectiva histórica y por lo tanto soy de la época aquella en la cual había revalida de cuarto, revalida de sexto, pero universitario selectivo, y el resto de cursos en la carrera que yo estudié, que era perito industrial, eran selectivos todos. Aquello era una cultura del esfuerzo. Entonces yo creo que se ha perdido una parte de esa cultura del esfuerzo, por una parte. Y luego hay otro tema que se ha perdido, que es el tema de la formación profesional. Es decir, yo creo que las empresas están demandando la posibilidad de encontrar profesionales. Estamos de acuerdo que estamos en una situación de crisis, una situación mala. Pero hay un tema que es la formación profesional. Yo creo que Antonio se acordará de los fantásticos profesionales que salían de las escuelas de aprendices de empresas referentes que había en Zaragoza. Maquinistas y fundiciones del Ebro, talleres Merced, etcétera. Todo esto se ha perdido. Es decir, la formación profesional se ha convertido en una formación teórica. Y esto no puede ser. Tiene que volver a haber una formación en la cual intervengan las empresas y se hagan prácticas en las empresas. Porque tenemos que volver a la parte industrial. Y la parte industrial es muy importante si efectivamente queremos desarrollar a Aragón en el futuro. La parte industrial y la parte logística, porque si nos vamos a convertir únicamente en un problema de servicios, seguramente no seremos capaces de sostener nuestra economía. Entonces yo creo que efectivamente la formación profesional es muy importante. Y a los universitarios que están formados yo les diría lo siguiente. Primero, ha dicho una cosa Jesús que es importantísima. El tema de los idiomas es fundamental. Yo he tenido que aprender idiomas siendo mayor y eso cuesta un sacrificio. Pero no me ha quedado más remedio, porque si quería trabajar en una multinacional o aprendía inglés o no tendría posibilidades de trabajar con ellos. Entonces tienen que aprender idiomas, que se formen. Y segundo, si en un momento determinado tienen que coger la maleta, que cojan la maleta y se marchen. Se marchen fuera y se pasen un tiempo fuera porque les vendrá a todos muy bien. Porque además aprenderán no solamente los idiomas, sino que se formarán en otras culturas, en otros ambientes. Y eso les vendrá muy bien para trabajar. Yo siempre recuerdo una anécdota de un viaje cuando yo volví a Estados Unidos, que me tocó una señora al lado, que ella vivía en Phoenix y sus hijos vivían en Nueva York. Y entonces veía a sus nietos pues una vez al año y hablaba con ellos por teléfonos pues cada 15 días. Es decir, estamos demasiado arraigados a estar y permanecer en nuestro entorno. En estos momentos tiene que pesar la juventud, que si hay que marcharse fuera le va a venir muy bien y se formarán y les permitirá alcanzar puestos de trabajo más fácilmente. Y yo creo que hay oportunidades para marcharse fuera. O sea, a mí me ha llamado la atención lo que dice de la productividad, del emprendimiento, ¿no? O sea, aquí lo que ocurre es que prácticamente desde muy pequeños a los críos se les está quitando ese espíritu creativo, se les está, machacando, es decir, está separando todo lo que es la creatividad, de tal manera que cuando llegan a la universidad, pues ya prácticamente ya están hechos. Es decir, ya no se puede decir, oye, mira, tú tienes que sopesar el riesgo, tienes que ver que tú tienes una salida y que tú eres capaz de hacerlo. Y vienen ya muy marcados por el sistema educativo. Yo pienso que hace falta una reforma educativa, y la reforma educativa no solamente en la universidad, sino que viene de atrás. Evidentemente han comentado que pues va a haber un recorte en el gasto educativo. Incluso se está planteando que el bachillerato pues a lo mejor pues no se financia. A lo mejor quién sabe que si también la parte de infantil. Es decir, ¿qué es lo que se puede hacer, o sea, en una sociedad donde tampoco existe, ¿no?, esa capacidad para trasladar ese espíritu emprendedor? Porque claro, los empresarios no están allí dando clases a los críos. A mí me gustaría que eso fuera posible, pero no están allí. Sí, posiblemente yo creo que hay que acercar mucho más la educación a las empresas, y por otra parte yo creo que también hay una cosa que es importante, que es la cultura esta que estábamos hablando del esfuerzo. Es decir, yo no entiendo cómo se puede pasar de un curso con 4 asignaturas suspendidas. O sea, yo no lo entiendo, ni lo he entendido nunca. O sea, es decir,
Entonces, no puede ser, o sea, decía, las personas tienen que saber que se tienen que sacrificar y que se tienen que esforzar y que tienen que aprobar para pasar de curso. O sea, no puede ser que efectivamente nos encontremos con alumnos que están en el último curso de carrera y tienen asignaturas de primero o segundo de carrera. Es decir, hay que hacer una reforma, desde mi punto de vista, del sistema educativo, es decir, de alguna manera, efectivamente, y premiar el esfuerzo de las personas. Y luego, vuelvo a insistir, el tema de la formación profesional. Yo creo que las empresas, y te decía antes Jesús, las empresas son las que crean empleo. Es decir, aquí el gobierno no crea empleo, en las comunidades autónomas crea empleo las empresas. Y yo le puedo asegurar que siendo, como decía un amigo mío, un empresario por cuenta ajena, que he sido los últimos 20 años, lo que más le gusta a un empresario es crear puestos de trabajo, no destruirlos. Lo que más quiere es crear puestos de trabajo, porque ese es el futuro de su empresa y de su negocio y de su business. Entonces, yo creo que efectivamente es. Entonces, bueno, pues de alguna manera hay que crear el marco para que efectivamente eso funcione. Y desde luego animar a nuestros universitarios a que sean emprendedores. Es decir, o sea, yo cuando a mí alguno me dice que lo que va a terminar la carrera es que va a prepararse para acabar unas oposiciones, pues la verdad es que me sienta bastante mal. Es decir, esta manía un poco que hemos tenido durante unos años de que todo el mundo quería ser funcionario, esto se tiene que terminar. O sea, aquí hay que ser emprendedores y hay que efectivamente tirar hacia adelante. Pues sí, totalmente de acuerdo, Jesús. Quería hacer dos puntualizaciones. En primer lugar, igual un problema educativo que tenemos, muchos empresarios lo dicen, el hacer obligatorio la formación hasta los 16 años provoca que determinados adolescentes, en contra de su voluntad, se vean enclaustrados en un ciclo formativo obligatorio para ellos y que no les prima sus posibilidades de formarse a nivel profesional con una formación, como decía José Miguel, mucho más práctica. Hay muchos empleos que tienen carencias del tema de aprendices. Parece que únicamente estemos en crisis en el año 2012. Yo recuerdo que cuando, después de realizar formación de posgrado, el año 92 había un problema muy evidente de empleo. Así, buscabas información de anuncios de empleo y eran escasos los anuncios, por no decir muchos fines de semana, nulos las demandas de empleo. Y sí que muchos empezamos haciendo prácticas, y digo prácticas remuneradas o no, que la opción es ganarte el puesto de trabajo. Si yo estoy con la cultura del empleo y sé de casos de primera mano de gente que empezó ganando pues cantidades meramente simbólicas, porque era gente que quería demostrar su valía profesional, su valía en el mercado, y luego ya se lo conocía al empresario. Y es una oportunidad. Esto es casi como el futbolista de la cantera que te dejan jugar 5 minutos contra un gran equipo. Pues esa oportunidad aprovechala. No busques grandes maravillas, pero lógicamente tienes 5 minutos para folgarte. Y pienso que tenemos ahí dos oportunidades, y cualquier oportunidad tenemos que aprovechar. ¿Que a todo el mundo le guste tener grandes empleos? Sí, pero lo que nos demandan los mercados es esto. Entonces tenemos una oportunidad, cualquier oportunidad que pongamos en el mercado, mirarla, aprovecharla. Y lógicamente, a nivel de formación, pienso que también tenemos una oportunidad muy importante de orientar hacia el tema de prácticas. Y como decía José Miguel, la apertura de los mercados no solo es el tema de idiomas, sino conocer nuevos países, nuevas formas de actuar, y tener expertos en otros países puede ser una punta de lanza muy importante para empresas, para su futura internacionalización. Oportunidades las hay. Lógicamente los mercados está muy complicado y hay muy poca demanda, pero en ocasiones no hay que buscar tanto a corto plazo, sino fomentar la cultura del esfuerzo, la cultura de largo plazo, y de demostrar, como decía Antonio también, qué puedo hacer yo por los demás, ganármelo. Y un empresario, cualquier oportunidad de negocio que vea, cualquier trabajador que se esfuerce y que demuestre su valía, lógicamente la mirará de aprovechar. Es que es la única opción, esfuerzo, 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 y aprovechar oportunidades, no hay más. Yo quería añadir sobre eso una experiencia que ha sido mi experiencia de los últimos 20 años. Yo, la empresa en la cual he sido consejero delegado los últimos 20 años, antes de jubilarme, yo le puedo decir que, y estamos hablando de esa época que decían Jesús, del 94-95, nosotros vino una persona, terminada la carrera de ingeniería superior, a desarrollar su proyecto final de carrera con nosotros. Cuando terminó su proyecto, después de estar haciendo el proyecto con nosotros, se quedó en la empresa y hoy es el director técnico de la empresa. Vino una persona a hacer prácticas y era licenciada en empresariales en el departamento financiero y hoy es la directora financiera.
Es decir, que de alguna manera, o sea, el que alguien entre en una empresa, tenga la oportunidad de desarrollar un trabajo, se le conozca, se le vea, pues efectivamente funciona. O sea, nosotros tuvimos también algún becario del ICEX de los temas esto, que estuvo con nosotros un año y automáticamente luego se incorporó a la empresa y hoy es un área sales manager que está trabajando. Es decir, de alguna manera hay que tener, no hay que tener aquel tema, perdona, esa manera de decir, oiga, ¿y cuánto me van a pagar ustedes? Mire, o sea, oiga, yo lo que quiero es ser capaz aquí de desarrollar mi trabajo, de demostrarles que soy rentable para la empresa y a partir de ahí vamos a decidir si trabajamos, si me pagan y si me pagan lo que yo considero que tengo que... Claro, ese mensaje es muy importante, el mensaje que está diciendo, porque los universitarios mismos, es decir, ellos no tienen conciencia, no toman conciencia de lo que está ocurriendo. Y muchos piensan que, bueno, pues terminar una licenciatura, bueno, en este caso un grado, porque se ha cambiado, ahora se llama grado, pues es suficiente como para poder estar sentado pues en una mesa dirigiendo una empresa, cuando realmente el conocimiento que se adquiere en la universidad pues generalmente teórico, como bien se sabe. Es decir, la experiencia está más allá, está en la propia empresa. Y hay que ir bueno, pues a trabajar en lo que se pueda, para empezar, si hay una crisis, en lo que se pueda. Que ya daremos cuenta nosotros de cuánto valemos, ¿no? Yo no sé si piensa así. Sí, no. Yo creo que porque es importante ese mensaje sobre todo para mis alumnos. Como decía usted, Gunter, al principio, el problema es que seguramente desde que son así, estamos hablando de algo que no es lo correcto, ni es lo que deberíamos de hacer con nuestros hijos, ¿no? Y yo creo que hay que hacer un trabajo muy importante desde la escuela, en el bachiller y en la universidad, para que esta gente que en este momento está pensando que sale de ahí y ya tiene capacidad para dirigir una empresa, salga ahí y diga, ¿qué puedo hacer yo? Que a mí me gusta, yo sé que puedo hacer un teléfono mejor que este que hay aquí, y ¿por qué no puedo hacer yo ese teléfono? ¿Y por qué no lo puedo fabricar? Porque yo creo que eso es lo que tenemos que buscar, y yo creo que estamos empezando a dar los pasos para intentar imbuir, sobre todo en los profesores, que son los primeros, porque son los educadores y son los que tienen que trabajar con el alumno en esta idea, ¿verdad? Trabajar en la idea del emprendimiento. Y luego hay que trabajar con las asociaciones de padres para decirles que sus hijos no pueden ser todos funcionarios. Y ese es un trabajo que queda pendiente por hacer. Y yo creo que con la reforma educativa que se ha de plantear y que se está planteando, yo creo que eso va a cambiar y que eso va a poder llegar a hacerse de una manera clara. Y yo creo que ese es el camino en el que tenemos que trabajar. Si queremos tener una oportunidad de futuro, tenemos que hacer que nuestros hijos y nuestros nietos, en nuestro caso de José Miguel y mío en mi caso, pues es que piensen cómo pueden emprender algo, cómo pueden hacer algo diferente, cómo esa idea que tienen ahí la pueden llevar adelante, ¿no? Y yo creo que ese es el camino en el que hay que trabajar, y seguramente el que haga primero eso, como lo ha hecho Estados Unidos, como han hecho Canadá, otros países hay que, los países emergentes lo están haciendo. Tú vete a la India y pregunta en un colegio cuántos quieren ser funcionarios y cuántos quieren ser empresarios. Funcionarios quieren ser uno, y el resto todos quieren ser empresarios. Vete a China y pregunta cuántos quieren ser funcionarios y cuántos ser empresarios. Hay el 1% que dice que quiere ser funcionario y el resto todos quieren ser empresarios. Algo hemos hecho mal aquí. Y claro, nos van a pasar por todos los lados. Entonces, o cambiamos eso, o seguramente que vamos a tener muchos problemas de futuro. Entre otras cosas, lo que hemos hecho mal, yo creo, es alimentar un aparato estatal con muchos funcionarios que realmente son los que están transmitiendo ese tipo de mensaje negativo, por supuesto, para España, como hemos visto actualmente. Le tenemos que pedir a la administración, a la nacional, a la regional y a la local, yo diría que, bueno, pues que creen los marcos que ayuden, que apoyen, o sea, que no pongan trabas, que no de alguna manera que no le pongan traviesas a la rueda, ¿no? Yo creo que ellos pertenecen además a una consejería, que es la Consejería de Industria, donde si alguien está tirando del carro, tenemos un consejero que yo diría que sí que nos lo merecemos. Si no, Aragón sí que se lo merece, pero es un consejero que tira del carro, que conoce a las empresas y que vive el mundo de las empresas. Y yo creo que efectivamente ahí es donde tenemos que dar. Es decir, antes hablábamos de competitividad. Yo creo que hay cosas muy importantes. Estamos hablando de la energía, el coste de la energía. Es decir, cuidado con estas cosas porque efectivamente la competitividad no solamente es disponer de los medios de producción adecuados, es que de alguna manera todo lo demás lo tengamos.
estamos hablando, yo digo, un tema, o sea, tenemos una normativa en estos momentos por el Ayuntamiento de Zaragoza contra incendios, que bueno, esto no se conoce en Europa, y de alguna manera lo que ha hecho ha sido encarecer las inversiones en cuanto a instalaciones de manera importante. Es decir, de alguna manera lo que tenemos que crear es un marco que anime a los emprendedores y a los inversores a invertir en Aragón y en Zaragoza. Eso es lo que tenemos que hacer. Una pregunta antes de ir al final del programa. ¿Es necesario devolver competencias para que seamos más eficientes en ese sentido? Como se está hablando por ahí, ¿es necesario realmente devolver competencias? ¿Qué es lo que piensa desde la... yo creo que si volvemos hacia atrás es un error. Yo creo que lo que tenemos que hacer bien es el problema es que tenemos duplicidades de competencias. Yo soy de los que creo que es más fácil tener la competencia cerca del administrado que tenerla lejos del administrado. Y lo que tenemos que hacer es, de verdad, después de hacer yo creo que el problema no está en las autonomías, el problema está en el Estado central, desde mi punto de vista. Porque aquí se ha descentralizado, pero en Madrid sigue habiendo los mismos funcionarios que había hace 20 años. Ahí no ha bajado el número de funcionarios, sin embargo, hemos tenido que crecer porque nos han transferido las administraciones a las autoridades autónomas y aquí hemos tenido que gestionar y administrar, pero en Madrid no ha bajado el número de funcionarios. Por lo tanto, yo, todo lo contrario, yo creo que lo que tenemos que hacer es ser eficaces. No tener duplicidades, ni ayuntamientos, ni comarcas, ni diputaciones, y aquella administración que no sea eficiente, quitémosla, yo ahí no tengo ninguna duda. Y en cuanto a la normativa, porque estamos comentando normativas de incendios, igual a lo mejor no son para todos, en todas las comunidades igual. Efectivamente, ahí es donde yo creo que falla una parte de coordinación, como decía muy bien, o sea, cuanto más cerca estemos de los contribuyentes, más fácil será que tengan una comunicación más rápida. Sin embargo, lo que estamos viendo es que no es así. ¿Pero por qué? Pues porque no somos eficientes. O sea, entonces lo que hay que buscar, esto es lo mismo, esto es lo mismo que he dicho en las últimas épocas de crisis, que decía, mire usted, cuando hablábamos de ahorrar en las administraciones, me decían, es que eso es el chocolate del loro. Y yo siempre he contestado una cosa, mire usted, lo que pasa es que en las empresas ya no tenemos loro. O sea, quitamos el loro para no necesitar chocolate. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es ahorrar y ahorrar en aquellas cosas que efectivamente se pueden ahorrar. Entonces, háganlo, sean eficientes. Lo que hay que intentar también es coordinar. No puede ser que, por ejemplo, y como curiosidad, una cosechadora cuando pasa de una comunidad a otra tiene que cambiar las ruedas porque la normativa que tiene una comunidad autónoma es distinta a la que tiene otra. Esto es un disparate, no tiene sentido. Pues eso es lo que tenemos que hacer, es coordinar, que efectivamente tengan normativa equivalente todas, aunque tengan competencias, pero que la normativa sea equivalente en todos los sitios. Que no tenga uno que estar pensando dónde voy a desarrollar mi actividad, dónde voy a vender, para tener que hacer... O sea, a mí me parece que no tiene sentido que se le obligue a las empresas a etiquetar de una manera en una comunidad determinada, a poner rótulos de no sé qué. Esto me parece un disparate. Muy bien. Bueno, hemos llegado al final del programa y antes del final del programa nosotros lo que hacemos es un minuto, lanzar un mensaje, un minuto y medio, lanzar un mensaje a la sociedad zaragozana y aragonesa, bueno, y esto se ve por internet, con lo cual, pues a la sociedad española también, ¿por qué no? Y bueno, pues yo creo que es importante también lanzar ese mensaje a esa juventud que hemos comentado, que es la que realmente está sufriendo graves problemas, sobre todo ellos, graves problemas para su futuro, ¿no? Porque una sociedad donde los jóvenes no tienen trabajo es una sociedad sin futuro. Bien, empezamos con José Antonio Bisús. Sí, pues yo a los jóvenes les contaría lo siguiente, y es que cuentan que estaba Moisés en el desierto hace muchísimos años y estaba predicando a miles de personas. Y entonces les estaba explicando las leyes que en aquella época eran los mandamientos. Y había un silencio sepulcral. Hasta que llegó el noveno mandamiento. Y entonces llega Moisés y dice, ¿y no desearéis la mujer del prójimo? Y entonces el público empezó a protestar. Y Moisés dice, estar tranquilos. Dice, esto es lo que dice la ley, ahora veremos a ver lo que dice la jurisprudencia. Lo que os quiero decir es que la jurisprudencia ha hablado. Tenéis aquí 3 pesos pesados, con mucha experiencia y con mucho conocimiento. La conclusión yo creo que es clara. Tenéis que coger las maletas, salir del país y buscar la oportunidad fuera. Porque en estos momentos, en nuestra tierra, va a ser difícil que en este año y en los próximos, os lo dice alguien que está en la calle, que patea la calle,
que está todos los días en el mundo de la empresa y con todas las empresas, vamos a tardar mucho tiempo en creación de empleo. Y me da lo mismo que seáis universitarios o que no hayáis querido estudiar, en cuyo caso va a ser muchísimo peor porque todavía vais a tener mucho más problema de acceso a la empresa y, por tanto, yo os diría que escuchéis la voz de la experiencia de Moisés, de José Miguel Guinda, y que, por tanto, cojáis las maletas, salgáis al extranjero y cojáis aquella experiencia que en Aragón en los próximos años va a ser muy difícil de alcanzar. Don José Miguel. Bueno, yo estoy de acuerdo, o sea, efectivamente cuando hay que salir fuera hay que tomar experiencia, pero lo que sí les quiero dar también es un mensaje de esperanza. Los que tenemos perspectiva histórica hemos vivido crisis importantes y lo importante en estos momentos es que efectivamente tenemos un 22% de parados, pero tenemos un 78% que trabajan y tenemos ese 78% son más personas trabajando que teníamos en el año 92. Que de alguna manera se planteen la posibilidad de desarrollar negocios por ellos mismos, porque otra de las cosas que sí que tienen que tener clara, y tú hablabas de Moisés, es lo siguiente: señores, no esperen el maná hay que ganárselo todos los días, y por lo tanto esfuerzo, trabajo, sacrificio, y bueno, si efectivamente hay que coger las maletas, pues hay que marcharse, pero es que todos hemos conocido en la época que éramos más jóvenes, Antonio y yo, que la gente se marchaba a Alemania y se marchaba a Suiza y se marchaba a Holanda a trabajar y luego volvieron y encontraron trabajo. Entonces, posiblemente lo que pasa es que ahora vamos a mandar emigrantes mucho más formados que los que iban en aquellos momentos. Pero yo creo que ese es el mensaje importante, que no se preocupen, que de esta vamos a salir y que al final habrá trabajo suficiente en España para todos. Muchas gracias. Don José Arnau. Y me quedo con una enseñanza de un ponente que trajimos hace unos meses, que era Pau García Milá, que es un empresario de 22 años, y nos puso un ejemplo que acaba de regresar de Estados Unidos, y referido sobre el tema de emprendedores, puso el ejemplo de que le sorprendió en Estados Unidos, en las calles, ver a niños de 10-12 años con una mesa y vendiendo limonadas y fomentando lo que es la cultura empresarial. Y ese ejemplo, dijo, en España probablemente al día siguiente tendríamos un inspector de Sanidad y un inspector de Hacienda sobre el niño de 12 años. Pienso que todos tenemos que reflexionar sobre a veces que lo importante y lo primordial que tenemos ahora es la creación del empleo. Es una cultura que tenemos que impulsar todos, apoyar todos a los empresarios, que es quienes crean empleos, y cualquier iniciativa emprendedora que haya será bienvenida. Como decía Antonio, desde el IAF tenemos un servicio de apoyo al emprendedor y nuestra obligación como tal es mirar de impulsarlo. Con lo cual tenemos cultura emprendedora y las puertas abiertas para mirar de impulsar proyectos de cualquier tipo, para mirar de impulsar la creación del empleo. Muchas gracias. Don Antonio Gasión. Bueno, yo daría un mensaje de esperanza, un mensaje de confianza. Evidentemente hay que pensar que las cosas no son tan fáciles como lo han sido hasta ahora y van a ser de forma diferente. Y a partir de ahora, el que no piense que el esfuerzo es una necesidad o una oportunidad, pues evidentemente va a tener muy pocas oportunidades. Y por lo tanto yo creo que tenemos que, sobre todo, empresarios, oportunidades, apoyo total y absoluto. Las administraciones tenemos que rebajar nuestras capacidades y nuestros problemas que le ponemos a los empresarios para que cada día puedan hacer su trabajo. De una vez para todas hay que conseguir, y usted de eso sabe bastante, que los bancos sean de verdad bancos, porque ahora no sabemos qué son. Ahora parecen tragaperras, ¿no? Efectivamente. Que no parece que no tengan dinero y lo único que hacen es chupar y chupar y chupar, no sabemos hasta dónde. Que de una vez sean bancos de verdad y que vuelvan a ser bancos para los empresarios. Y los empresarios volverán a tener oportunidades. Y los jóvenes, y evidentemente yo les digo a los jóvenes, el joven que tenga una oportunidad de salir afuera, que no la pierda. Pero yo tampoco le digo que todos los jóvenes se tienen que ir fuera a trabajar. Aquí encontrarán empleo. Y por lo tanto, todos aquellos que tengan una idea, que también que busquen su oportunidad, que la puedan encontrar. Yo creo que hay oportunidades todavía. Y si no tuviésemos oportunidades, pues estaríamos vendidos y perdidos. Por lo tanto, el joven que tenga una oportunidad de salir afuera, que no la pierda, que la busque y que la encuentre. El joven aquí que tenga una idea, que la busque también y que la va a encontrar. Y apoya a los empresarios para que el que no tenga una idea y no tenga una oportunidad de salir fuera, pues que los empresarios son los que nos tienen que ayudar a crear empleo para el futuro, para todos los aragoneses.
Muchas gracias. Bueno, llegando al fin del programa, yo quería comentar lo siguiente. Es decir, yo claro, me he llevado la sorpresa porque tengo una niña pequeña de 3 años y que quiero que que aprenda inglés, porque estamos hablando aquí de los idiomas. ¿Qué resulta? Que colegios bilingües en Aragón, pues hay muy pocos. Es decir, en Zaragoza están todos en el Esterradio y en el barrio donde yo vivo prácticamente no hay ninguno. Me he llevado esa mala sorpresa porque yo creo que a esas alturas, en la situación en la que estamos, en la situación en la que me refiero, que tenemos que empezar a salir, buscar alternativas fuera. Lo que tenemos que hacer es preparar a los jóvenes en el idioma. Si bien que no queremos llevarlos de vacaciones, porque es lo que dicen que se están yendo de vacaciones, pues que les enseñen inglés, que les enseñen creatividad. Tengo que decir además que yo también reivindico la banca tradicional, es decir, la reforma del sector financiero tiene que hacerse con una banca tradicional. Es decir, ya vale ya de una banca especulativa en donde pues, lo único que se busca es el beneficio sencillamente puro y duro a través de la especulación, es decir, comprar aquí y ganar dinero y no me importa el tejido industrial. Yo creo que la banca hay que separar, y lo hemos comentado con José Antonio Bisús en muchas ocasiones, hay que separar la banca tradicional de lo que es la banca especulativa, que lo hay. Hay gente que puede estar interesado pues, en realizar otro tipo de negocio, ¿no? Es decir, especulativo, de comprar acciones, tal. Pero lo que no puede ser es una banca que esté engañando a los ahorristas con bonos preferentes, con acciones preferentes, una banca que no esté dando crédito, una banca que realmente tiene que dedicarse a lo que tiene que dedicarse. Y para finalizar, bueno, sí que hay que salir, y como dice, eso es lo que decía usted, hay que volver, hay que salir, pero hay que volver, porque en España está el futuro. Muy bien, señores y señoras, os esperamos el próximo miércoles en este programa, su programa, La Vía de la Libertad, con otros invitados igualmente interesantes, temas que vamos a tratar aquí en su canal, Canal 44. Muchas gracias.